Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de Radio UPG, de El Patriota? Y para todos los nuevos, Radio Escuchas, seguidores de los amigos en Facebook que realiza Radio UPG, bienvenidos. Yo soy Alejandro Ceballosi, periodista y comunicólogo de aquí, de Radio UPG, para ustedes de El Patriota, su programa de activismo y de política de primera. Aquí vemos diferentes contenidos, evaluamos distintas cosas de geopolítica también, no solo de México. Y bueno, anteriormente este programa lo hemos comenzado con entrevistas a distintas asociaciones que van creciendo, así que para cualquier cosa, bueno, aquí contáctenos en cabina. Tenemos los teléfonos, primero las UPG líneas, que son 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Para todos los que gusten ponerse aquí en contacto también ahí por el en vivo, comenten que les interesa estar aquí presentándose con su asociación o como políticos aquí presentándose, porque recordemos, este programa, su intención principal es las entrevistas, llegar a conocer más del activismo político, social, ambiental y también de otros políticos locales de aquí, no nos olvidemos de eso, pero también la información, porque si bien he dicho yo y abogado, he dicho que El Patriota es un programa imparcial, neutro, transparente, donde la información que se dice aquí no es de proselitismo, sino todo lo contrario, es para que ustedes al final hagan su propia reflexión, su propia conclusión. Pero bueno, vayamos a lo importante y comencemos por el principio, por las noticias primeras, las de mayor impacto que hemos estado viendo alrededor de esta semana, a lo largo, mejor dicho, y también durante la semana pasada. Y comencemos primero por, bueno, una noticia que me pareció interesante que quiero traerles a ustedes, que es sobre el exgobernador de Veracruz, anteriormente el del año pasado, Javier Duarte. Bueno, él habla de que pactó su entrega y comienza así esta noticia, que es que el CISEN, que es, junto con la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, la PGR, para que no molestara a su familia, fue dicho que por eso se entregó. Y dice, pacté mi entrega, sí, a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado, Marco Antonio del Toro, en la Ciudad de México, donde participaron funcionarios de aquella administración del CISEN, SEGOV y PGR, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula. Y posteriormente dijo que de acuerdo con Javier Duarte, el hecho de que su familia estaba dentro de esta circunstancia lo obligó a decirle al gobierno federal que debía hacer para dejar en paz a su esposa Karina Macías y a sus hijos. El acuerdo era muy sencillo, te tienes que entregar antes de las elecciones del Estado de México en julio, expresó. Asimismo aseguró tener información valiosa y detallada en contra de diversos exfuncionarios involucrados. Duarte dijo que fue extorsionado y amenazado para aceptar las pruebas en su contra. Javier Duarte dice que se acordó entregarse para que no molestaran a su familia. Bueno, ¿cómo la ven? No se entregó porque hubiera algo que lo estuvieran persiguiendo y, mejor dicho, por lo cual lo acusaban, fue más por la entrega o por la moral que lo acusaba y lo sentenciaba acerca de su familia, porque si bien es cierto, a su esposa Karina Macías ya estaban diciendo que la estaban extraditando, ya estaban diciendo que la habían atrapado allá por Europa, ya estaban diciendo que estaban en ese proceso, ¿no? Pero bueno, no se ha vuelto a saber más, eso se supo en el año pasado, entre octubre a finales y a principios de noviembre. Pero bueno, ahora tenemos esta declaración y a continuación tenemos otra noticia más, que son más declaraciones todavía más importantes, que es el abogado Juan Collado. Para quienes no les suena este nombre, este abogado fue abogado de Romero de Champs, ex sindicalista de Pemex y también, bueno, abogado del anterior mandatario ejecutivo del año 2012-2018, Enrique Peña. El abogado Juan Collado fue capturado en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con base en una orden de captura por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien se dice, diversos analistas aseguran o comentan que en verdad se está yendo detrás de las tangentes por la gente por la cual se debería ir tras ella. Es decir, este abogado o este funcionario lo acaban de apreciar cuando las órdenes giraban hacia el mandatario o el anterior mandatario Enrique Peña Nieto y otros más colaboradores, como Videgaray, por ejemplo, quien se dice fue en verdad quien gobernó al país. Recordemos que él, por ejemplo, una de las acciones más, bueno, no sé si congruentes, incongruentes, o bueno, cualquier otra palabra yo creo que quedaría bien, fue cuando invitó al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a estar aquí a hablar con los mexicanos junto con el mandatario de aquel entonces mexicano, Enrique Peña Nieto, lo cual todos sabemos aquí fue un error, no se debió de hacer y fue muy criticado tanto la decisión de Enrique Peña Nieto y sobre todo la decisión de, bueno, Videgaray.
Se dice que entonces las órdenes están girando alrededor para ver que se está actuando y en verdad no se van a girar órdenes de aprehensión contra los verdaderos, bueno, mentes, por así decirlo, que son estas dos intelectuales, que se podrá decir así, de estos crímenes de corrupción que se han cometido. En verdad se va detrás de otras personas, pero para ver qué se está haciendo algo. Bueno, eso es lo que se dice, pero la orden de captura contra el abogado es por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, se va detrás de él y está siendo capturado. Y recordemos también que la FGR, la Fiscalía General de la República, ya liberó, ya suspendió, bueno, válgame la redundancia, todos esos amparos o suspensiones que eran en contra de Emilio Lozoya, quien fue anterior directivo de Pemex, que está involucrado en el caso de Brecht. Recordemos que el caso de Brecht, este caso es un caso muy sonado de corrupción, no solo a nivel nacional, es a nivel internacional, en todas las Américas, en lo que se considera, bueno, desde México, Perú, Brasil, y si mal no recuerdo, otros países de, bueno, entre Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué pasa aquí? Odebrecht es una, bueno, empresa de petróleo que vino aquí, de Brasil, con un funcionario en el cual también se vio envuelto Lula da Silva, el anterior presidente de Brasil, si mal no lo digo, si mal no lo recuerdo, por lo cual también fue encerrado por delitos o casos de corrupción y ahora, bueno, se ve nuevamente abierto este caso, como siempre se ha anunciado en los spots de gobierno que el caso de Berg se revisaría y bueno, estamos viendo avances, sobre todo porque se está logrando disminuir y cancelar esos amparos e ir tras Emilio Lozoya y otros más, como vemos aquí Juan Collado. Y bueno, también se dice, pero eso sí, que ya tanto en Estados Unidos como en México están buscando al mandatario, al exmandatario Enrique Peña Nieto junto con Videgaray. Pero bueno, como siempre podemos ver, no se puede actuar de la mano solo. En el anterior programa yo había dicho que no se le puede dejar todo en las manos de un solo hombre, en este caso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. No se le puede dejar todo porque recordemos, si bien él no vino solo, vino de la mano del pueblo que fue quien lo puso ahí, también el propio pueblo le puso ahí a su equipo y él puso un gabinete. Mismo equipo es con el que tiene que actuar y con el que se tiene que coordinar y planear para poder realizar todo de manera adecuada, con contrapesos u oposiciones reales, genuinas. ¿A qué me refiero con todos estos adjetivos? Que es que la llamada oposición, que yo diría mal llamada oposición, no se puede llamar así tal cual porque no representa un contrapeso real. No hablo de minorías y porque Morena sea mayoría, sino porque cuando se trata de realizar un contrapeso, se trata que de manera objetiva se evalúa un proyecto de ley o se evalúa cualquier reforma de la ley o abolición de alguna ley y bueno, de acuerdo a las investigaciones o bases se hace. Es más, como dijo Pedro Carrizales, alias El Mijis, diputado de San Luis Potosí, él no se está representando al pueblo. En este caso, eso es lo que se debería de buscar. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque una jueza, una ministra, fue quien ahora dice y ampara a estos dos intelectuales de estos crímenes de corrupción, que dice que no se les tiene por qué investigar y se les está protegiendo. No se le puede dar toda la responsabilidad al compañero presidente. ¿Por qué? Porque simplemente, a pesar de que es el mandato ejecutivo, quien al final da la orden de sí o sí no y que cuenta con ciertas facultades, recordemos que constitucionalmente también no cuenta con otras y se necesita de organismos del Estado, órganos del Estado, hables así, por ejemplo, de línea o de ciertas instituciones o sindicatos que presenten proyectos de ley donde pasan por distintos procesos como pasar por el Congreso de la Unión o distintas cámaras, que era lo que hablaba también en el anterior programa. Pasan por dos filtros, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde pasan por el poder, bueno, judicial, legislativo y pasan por el ejecutivo. El ejecutivo, recordemos la palabra ejecutar, es quien dice al final sí o no. Es por eso que no es tan sencillo a veces aprobar, desaprobar, cambiar una ley. Y es por eso que vemos los resultados y criticamos y decimos es que ya o es que no está viendo cambios. Bueno, recordemos también hay que evaluar de manera objetiva, no evaluar durante el proceso o en un principio. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos personas de resultados, es decir, personas que al final de un sexenio o durante un sexenio, veamos, está bien un resultado, vamos a seguir aprobando esto. No está existiendo el resultado adecuado, no lo aprobemos. Y recordemos también que hay soluciones que son para largo, corto y bueno, también mediano plazo. En este caso, el Poder Judicial es el que está impidiendo hasta ahorita este tipo de aprehensiones. Recordemos que le dieron tiempo a Emilio Lozoya para escapar, para ir hacia adelante. Lo logró hasta cierto punto, pero ya se está yendo tras él.
Y en otras cosas más, hablando de instituciones, y porque hablo de eso, es porque quiero llegar al siguiente punto, y es nuestra última noticia del día de hoy hasta este momento. Porque al rato, igual que lo he hecho en los anteriores programas, y casi siempre lo hago al final, con conclusiones y reflexiones, es lo siguiente, y es: la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana anunció que llegó a un acuerdo con los policías federales que negaban integrarse a la Guardia Nacional. Recordemos, la Guardia Nacional comenzó siendo un proceso que ahora está siendo criticado, que no se hizo bien cuando se aprobó en los estados suficientes que se tenía que aprobar. Por ejemplo, si de 10 estados se tenía que aprobar en 5, se aprobó en 5 y fue el primer check en el checklist. Posteriormente se evaluó en el Congreso, se evaluó los distintos filtros mexicanos en el Poder Legislativo y se aprobó, y el mandatario ejecutivo dijo que sí, y de hecho fue una propuesta que vino desde él hacia, bueno, las distintas áreas de gobierno. Ahora sí se aprobó y se supone un cuerpo no 100% militar integrado por la Marina, Policía Federal, soldados y otros más, que supuestamente respeta los derechos humanos. Y digo supuestamente porque a mí no me gusta garantizar las cosas como tal. Hay que ver también que se tienen los efectos y también efectos. Bueno, ahora la Policía Federal, quien se dice está detrás de la mano de un mandatario que estuvo entre 2006 y 2012, Felipe Calderón, se dice que es quienes están moviendo esto, que de sus fuerzas que se redujeron de 5,000 a simplemente 500 a 300 elementos. Y ahí también hay un video circulando en donde se entrevista al parecer un líder de esa protesta, quien se quiso prestar para hablar frente al micrófono, en donde se pedía, o en donde él mismo pedía, al parecer personalmente, que el representante sindical fuera este mandatario, este exmandatario. Bueno, ¿qué pasa en ese video? Curiosamente, cuando él lo dice, todos le comienzan a tocar el hombro y todos comienzan a decir que no, y se escucha un gran barullo, una gran bulla. Dicen, no. ¿Y qué dice él? Sí, perdóname, ya sé que sabemos que no es un tema político, pero queremos que sea nuestro representante. ¿Por qué? Porque fue el mismo que fue el que les dio los derechos, o que les dio, desde cierto punto de vista, se podría decir, mayor libertad o mayores ventajas a lo que se conoce como la policía en general, en este caso a la Policía Federal, que es la que más está protestando hoy en día en el centro de este país. ¿Qué está pasando ahora? Parece ser que este pseudo golpe de Estado se está deteniendo, que recordemos fue también de lo que anteriormente hablamos. Y cito: la gran mayoría de los policías federales que protestaron aceptan el acuerdo con el gobierno federal, dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula. El subsecretario apuntó que las mesas de diálogo instaladas en el centro de mando en la alcaldía de Iztapalapa seguirán de manera permanente. La gran mayoría acordó terminar con esta protesta. La inmensa mayoría de la Policía Federal está ya trabajando en carreteras, aeropuertos. Esa es la gran mayoría del grupo original que protestó, y la gran mayoría está regresando a trabajos, y con otros grupos hemos estado platicando con ellos, señaló. Bueno, esperemos que esos problemas se puedan desintegrar poco a poco y de verdad se ataquen y se cubran los reales. Porque recordemos, es cierto que si bien no nos gusta algún funcionario, o nos podemos poner en su cuenta o nos podemos poner en favor de él, casi siempre para el mexicano no hay un punto medio. ¿Y por qué? Porque es quitar o poner, amar o odiar. ¿Y por qué digo esto? Porque así de sencillo. Este tipo de cosas son muy delicadas porque estamos hablando de fuerzas no militares, pero sí fuerzas de seguridad pública, que si bien recordemos en Venezuela así se empezó, no con fuerzas de seguridad pública como policías municipales, estatales, federales, sino con militares. Aunque bueno, recordemos también ahí hubo una mano muy poderosa que fue la de Hugo Chávez, que bueno, era militar en aquel entonces y propició todos esos golpes de Estado que hubo, que fueron de 2 a 3 golpes de Estado. Es algo muy delicado, y sobre todo porque quien se decía cabecilla y también declaró no serlo, en su momento fue este mismo mandatario del que les hablo, que es Felipe Calderón. Pero bueno, estas son las 10 por el momento. Al rato les voy a hablar de otra, que es parte de mis reflexiones diarias. Anteriormente había hablado de una reflexión que publicó un diario acerca de la comunidad LGBT y un cochinero que habían dejado en la calle. También había hablado del sargazo y también había hablado de otras cosas más. Pero bueno, comencemos con el verdadero contenido de este programa. Bueno, para empezar yo quiero hablarles de... Pues que se podría empezar. En este programa esta vez traigo 2 cosas, o sea, las adelanto, que es como en otras ocasiones, que es, bueno, el tema del neoliberalismo, que es lo que tanto se ha dicho que está pasando aquí en las bases económicas y en las bases políticas y sociales de este país, que es por lo cual se está renunciando
a la cuarta o a la bien llamada cuarta transformación. ¿Y por qué digo a la bien llamada? Porque de verdad, para bien o para mal, y así lo pongo de neutral, está causando un efecto tanto en la gente opositora, en la gente en favor o simpatizantes de, bueno, el político presidente como tal, o en su grupo político como tal, que es Morena, y otros más, como el PT, por ejemplo. Recordemos también que, bueno, Carlos Ursúa acaba de renunciar entre el día de ayer y hoy, hace más de 20 horas, y en menos de una hora se consiguió a su reemplazo, que es Arturo Herrera, hablado por el Colegio Mexicano, con maestrías y doctorados en economía. Se dice ser una eminencia para la bien Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pero ¿por qué vamos a hablar del neoliberalismo? Si bien es un término que no todos conocemos y que no es así como empezó, sino que empezó como liberalismo como tal hace muchos años, hace casi 100 años, ahora viene de regreso como un neoliberalismo a partir de los años 80 con el presidente de la Madrid, y quien más se dice que lo reforzó fue en los tiempos del Serinato, que fue entre los 80 y los 90, con, bueno, el anterior presidente Carlos Salinas de Gortari. Y así se siguió con el, bueno, anteriormente también presidente Cedillo, a partir del 94 hasta el 2000. Después, bueno, Vicente Fox, Felipe Calderón, y finalmente quien terminó de darle mata libre fue las reformas estructurales del anterior presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora sí que dijo adiós al neoliberalismo, no está funcionando y aboguemos por otros programas u otros modelos económicos diferentes, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de esto para entender un poquito al menos de por qué es que se dice que, por ejemplo, desde la primera renuncia, o la primera renuncia, entre comillas, fue de Germán Martínez, si mal no recuerdo su nombre, en el IMSS, exdirector del IMSS actualmente, y posteriormente otros más y más que van renunciando hasta hace poquito, bueno, Carlos Ursúa. Se dice todos estos están renunciando porque siguen siendo gente neoliberalista, que no se quiere acoplar a las bases, a las nuevas bases económicas que se están planteando, con el Plan de Desarrollo Nacional, con la nueva ley de austeridad republicana que fue avalada y que ya es ley, que ya entró en vigor, y otras bases más como programas de asistencialismo, que son estos modelos que promueven el estado de bienestar, que se dice viene desde los Países Bajos y nórdicos, que son, bueno, darle atención al ciudadano al 100%. Eso es el estado de bienestar. Así que vamos a hablar de lo que es este modelo económico. El neoliberalismo. Según descripción oficial, neoliberalismo es la ideología económica que permite a los inversionistas operar libremente para maximizar sus ganancias en cualquier parte del mundo. Se promueven políticas de comercio libres, la desregulación, la privatización de empresas públicas, la baja inflación, el movimiento libre del capital, los presupuestos equilibrados. En resumidas cuentas, se gasta lo que se recauda en impuestos. Pero, porque hay un pero en esto, recordemos que hay diversos artículos que se llaman neoliberalismo a la mexicana. ¿Y por qué a la mexicana? Porque ahí les va el primer dato. Pero resulta que en México a los más ricos se les permite legalmente, entre comillas, evadir el fisco, siendo dueños del mayor porcentaje de la riqueza producida. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, el mayor empresario de todos, se dice ser también el más rico del mundo, Carlos Slim Melú, quien, bueno, ¿le compra a otros? No, se compra el mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque es dueño de minerías, de bancos, de diversos sectores empresariales, o bueno, dentro del sector empresarial de diversos sectores, bueno, educativos, de salud, ¿no? Como dije, cuenta con hospitales, con bancos, con minerías, es dueño de los Afores aquí, vaya, ahora sí que es una eminencia porque cuando quiere comprar madera, le compra madera a una de sus empresas. Cuando quiere algo de salud, va a una de sus propias empresas. Cuando quiere algo de un banco, va a su propio banco. Es decir, todo se mueve alrededor de él. Y cuando un grupo se concentra y pequeño, se le llama oligarquía. ¿Y por qué voy hacia esta definición o hacia esta nueva palabra? Porque se dice que el neoliberalismo a la mexicana funcionó, y llamémosla a la mexicana, para un grupo que sí antes era de 300 familias o 300 personas que en el porfiriato controlaban a México, entre comillas, llamémoslo así, ahora son solo menos de 30 familias, personas. ¿Por qué? Porque es de la oligarquía, que es un grupo pequeño en el que se concentra poder político o económico y mueve las decisiones importantes de un país, de un grupo o de algún sector en especial. El neoliberalismo económico aquí ha significado el abandono del campo mexicano, la renta de nuestras tierras deliberadamente improductivas a particulares para producir producto de exportación sin redituar el campesino que las trabaja esclavizado. ¿Por qué digo esto? Porque el neoliberalismo es la no intervención del Estado sobre una empresa o sobre el comercio como tal.
un comercio libre, como lo había dicho. Y claro, suena perfecto, suena muy bien que yo como empresario pueda actuar sin que el Estado esté interviniendo, como si se tratara de alguna clase de movimiento izquierdista. Recordemos, la izquierda se promueve mucho la intervención del Estado, mientras que en el capitalismo, así se llama imperialismo, salvaje, sano, etcétera, no se promueve. Se promueve para que haya ahora sí diferentes brechas salariales, la competitividad, entre otras cosas más. Suena muy bien, perfecto, pero recordemos que a la mexicana, aquí es a la mexicana, es muy diferente. En otros países ha funcionado, aquí se hizo a la mexicana, y recordemos que aquí va lo primero. Nuestra mano de obra es más de manufacturera, es de maíz, es de exportación, no es tanto de otros sectores. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras yo llego como empresario, termino contratando a otras personas que me hagan el trabajo, y es aquí en donde no se defienden los derechos particulares de los trabajadores, y de ahí se inician las reformas estructurales, las reformas sindicales, las reformas laborales. Y bien se ha dicho ahora que ya a través del voto libre y secreto se puede elegir a los representantes que antes eran impuestos. Háblese así del anterior, bueno, ex jefa, ex sindicalista, el Aster Gordillo, o el ex sindicalista Romero de Champs, entre otros más. Además de estar esclavizado, comencemos hablando por otro punto, que es el tráfico de influencias al amparo del poder. Eso es algo que denunció el presidente en el primer debate, bueno, uno de los primeros debates que eran para las elecciones presidenciales del 2012. Él decía, ¿para qué quieren que los empresarios o el sector empresarial gane Enrique Peña Nieto? Porque quieren hacer sus jugosos negocios al poder del amparo público. Ahí está el detalle. Y si bien yo no digo que tenga la razón, o que realmente tenga la razón en todo, sino que siendo objetivos digo una verdad muy tremenda, y que es cierto. La derecha aboga por eso, o al menos la derecha del salvaje aboga por eso, que es ese capitalismo en el cual no se tiene la intervención y no se tiene el humanismo como tal. Y era también de lo que hablaban en el anterior programa. ¿Cómo nos quejamos de las privatizaciones cuando son características de la propia derecha, características de los propios partidos que hemos puesto, que es el conservadurismo, las privatizaciones, el flujo de libre capital? Aquí está el tráfico de influencias al amparo del poder público, que era lo que se había denunciado desde hace años. Los privilegios fiscales para la élite empresarial, que obedece y sujeta a las formas exigidas en un régimen compartido, e innumerables otras patologías del comportamiento dictatorial, político, empresarial, cuyas víctimas son indefectiblemente los ciudadanos más vulnerables, es decir, el 80% de la población. Porque recordemos, este pequeño poder se concentra, y en estadísticas de Gini, que son estas estadísticas que les voy a explicar así sobre superficie, grosso modo, son, bueno, una gráfica, que no es de varas, es una gráfica en la que se mide la movilidad social y la desigualdad con respecto al crecimiento económico de un país. En este caso, las estadísticas de Gini dicen que solo el 1% del país, que son los más ricos, entre ellos Alberto Valleres, Carlos Slimelú, Germán Larrea, entre otros más, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, Emilio Azcárraga, son ese 1% que está creciendo. Así las medidas, las reformas estructurales o el neoliberalismo no le haya beneficiado a ese más de 80% de la población, este 1% siguió aumentando. ¿Por qué? Qué extraño que el neoliberalismo, que tiene que favorecer a la gran mayoría, por no decir todos, porque siendo honestos es muy difícil que algo resulte 100% perfecto o 100% fracaso, no está beneficiando a nadie más que un 1%. Es por eso que se dice que el capitalismo, para quienes denuncian de izquierda este movimiento, es hacer ricos a los más ricos, y bueno, que de verdad no existe una competitividad. Yo siempre he dicho que no es que sea izquierdista, que no es que sea derechista, al contrario, yo creo que ustedes pueden suponer y criticar todo lo que quieran, y es que mientras se abogue por un capitalismo sano, así hay intervención o no del Estado, está perfecto, porque se promueve la competitividad de verdad, en donde la clase baja puede subir a la alta y el de la alta en cualquier momento puede caer a la baja, sin efectos de inflación, sin efectos de crisis económica, sino porque existe una competitividad de verdad, donde las micro, pequeñas y medianas empresas, alias pymes, puedan competir de verdad contra las grandes empresas transnacionales y las grandes mexicanas ya puestas, como Sambors, por ejemplo, o esos grupos de tiendas convenencieras como Grupo México, Grupo Carso, entre otras más. Pero bueno, sigamos con los puntos. Gobierno neoliberal en México ha significado, y aquí les va la primera reflexión, ha significado y significa gobierno oligárquico, que es de lo que yo estoy hablando, a favor de los intereses de las élites. Y esto es lo que vendrá potencializando a mayor escala si se impone el candidato títere
por, bueno, una televisión nacional que todos conocemos. El primero y de suma importancia es que en México hay una muy grave deficiencia e ineficiencia en la garantía judicial del cumplimiento de los contratos. ¿Qué significa esto? Que si bien recordamos, todo el tiempo están existiendo adjudicaciones directas. Es decir, no hay licitaciones como tal. ¿Qué es una licitación? Es este concurso que se hace donde diversas empresas bueno, gente que puede ofrecer sus servicios y productos al gobierno actual o en poder, estén en un concurso, se elija el mejor y posteriormente se ponga a trabajar. La adjudicación directa es sin este concurso, se escoge a alguien directamente y es ahí en donde se denuncia muchas veces que es por compadrazgo, que es porque es el favorito. Recordemos que en los debates presidenciales anteriormente, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya había denunciado que Riobó era un empresario favorito, trabajador favorito de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Es de lo que estoy hablando aquí, el cumplimiento de contratos. Se la pasan haciendo contratos, vendiendo facturas falsas y al final pasó algo, se hizo la gran carretera, no, se hizo el gran banco, no, se hizo el gran hospital, no. Y se siguen realizando contratos simplemente haciendo lavado de dinero, triangulaciones, entre otras cosas más. Y otra vez, vamos a lo mismo, seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. El segundo, la incompatibilidad entre la legislación laboral y ser una economía abierta al mercado internacional. Recordemos, el actual presidente es un presidente nacionalista con visión global. Y la tercera es que en México sigue imperando la búsqueda y apropiación de rentas por parte de varios agentes, empezando por los propios partidos políticos y pasando por los líderes sindicales, la burocracia y empresas con poder monopólico. Todos ellos beneficiándose del status quo ineficiente que impide un mayor crecimiento económico. ¿A qué voy con todo esto? Las mismas empresas que son dueñas de las telecomunicaciones, áreas de Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallín y Telmex, que es telefonía móvil, de Carlos Slim, es lo que impide que al menos las verdaderas comunicaciones, los verdaderos medios masivos lleguen al poder. Y es algo, y quiero citar aquí a un analista político muy conocido también en diversos aspectos, no solo en el periodismo ni en la política, que es Alfredo Jalife Rame. Él mismo lo dice: ¿dónde están los periodistas que no son periodistas, que son el chayo o el chayotero? Son los que están ganando millones o ganando miles de pesos a raíz de lo que se les dice que digan o no digan. Los que están en televisión, los que están en radio, los que nunca pierden su programa, los que a pesar del bajo rating ahí siguen. Yo creo que todos ya sabemos quién, no hace falta decir nombres o hace falta decir empresas. Y posteriormente están los verdaderos periodistas. ¿Dónde están? Son los que tienen su programa en internet, son los que tienen su programa en vivo como este, su servidor El Patriota, son los que se la pasan denunciando y los que verdaderamente sin temor hablan. Bueno, siguiendo con lo mismo, vamos a entrar a un par de puntos que me parecen interesantes, que son los siguientes. Modificación de los derechos de los trabajadores. Voy a empezar hablando por 4 consecuencias del neoliberalismo. Modificación de los derechos de los trabajadores. El proceso de liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección en el empleo. Se crean leyes laborales restrictivas que facilitan el despido de los trabajadores. Es decir, se deja vulnerable al trabajador, ya que el empresario puede decidir más libremente sobre su continuidad de la empresa. Ya no se respeta el derecho a la antigüedad ni los contratos, como se hablaba anteriormente. Posteriormente tenemos el otro punto, que es la debilitación de los países más pobres. Aquí es donde quiero entrar posteriormente. Luego voy a hacer una reflexión también de esto, acerca de, bueno, todas estas calificadoras, acerca de la calificación crediticia de México, ya sabemos cuáles son, la OCDE, la CDE y otras más, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, etcétera. Una de las medidas que se adoptan y que hacen debilitar a los países más pobres es la reducción de la financiación del Estado a todo aquello que no esté relacionado con la producción del capital y especialmente todo lo destinado para fines sociales. ¿Qué significa esto? Que, bueno, se comienza a recaudar ese dinero y es de lo que ya hablaba al principio. Se supone que se paga un porcentaje similar a tus ingresos y este porcentaje similar a tus ingresos, al menos esos empresarios de los cuales estoy hablando, debería de aportar suficiente para el crecimiento económico de México y diversos proyectos sociales. ¿Qué está pasando aquí? No está existiendo eso y no hay Estado que les diga, porque el liberalismo apoyaba esto. Recordemos, comenzó con
de la Madrid, liberando a los empresarios, comenzando con el plan, y después con Salinas, con el Tratado de Libre Comercio, que hoy en día se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que, bueno, trajo todas esas empresas transnacionales, se comenzó a extranjerizar, llamémoslo así, no a nacionalizar, que fue lo que hizo López Portillo, sino a extranjerizar. Se hizo la banca extranjera, donde el 95%, si no es que le estoy exagerando, pero estoy seguro que es ese, a más allá del 90%, la banca mexicana se compone de eso, de empresas extranjeras. Y aquí es de lo que yo hablo, el recorte en gastos sociales, la liberación de los precios en productos básicos, los beneficios sociales de las grandes fortunas, entre otras medidas más. No hace más que condenar a los países más pobres a permanecer por tiempo indefinido en una marginación económica, teniendo que depender de otros países. ¿Qué pasa con México y su dependencia de más de 100 años con Estados Unidos? Lo mismo, el Tratado de Bucareli, el Tratado de Libre Comercio, todos estos tratados que han estado haciendo, el Tratado de Melchor Ocampo, tratados donde se han entregado desde campos y lugares estratégicos militares a Estados Unidos, así como a otras empresas anglosajonas. Recordemos, la empresa como Naturgy es española, empresas como Walmart, por ejemplo, otras más son estadounidenses, son anglosajonas. El aumento de los impuestos, otra cosa más que era lo que sucedía con el IEPS, por ejemplo, 3 IEPS en la gasolina. Se aumentan los impuestos sobre el consumo mientras que se reducen las rentas más altas. Posteriormente tenemos el quinto punto, que es apertura de las fronteras de mercancías, que es, se quiere así ganar en competencia, eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja. Bueno, aquí es donde vemos las aperturas de un país que ahora está siendo nacionalista, que anteriormente se había abierto al comercio internacional y fue víctima del parasitismo financiero, que es de lo que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, Estados Unidos, un imperio tan grande económico, debería ser acreedor. Los imperios como Roma anteriormente eran acreedores, no deudores. ¿Qué está pasando aquí? Todas esas guerras económicas que está librando son por las mismas deudas, no está siendo acreedor y vive del parasitismo financiero de países subdesarrollados, del Grupo Lima, OCDE, de muchos grupos más. Ahora, vayamos con lo siguiente, y es algo que he investigado que me parecería interesante poder pronunciárselos a todos ustedes. Aunque el grupo potentado surgidos de las privatizaciones, sobre todo en el salinato, como mencioné, siempre mantuvo y fue acrecentándose su influencia política, es al calor de las elecciones presidenciales de 2006 cuando termina de consolidarse y se convierte de facto en un supremo poder oligárquico. ¿Quiénes son estos personajes? Son todos los que mencioné anteriormente y otros más que son, en primer término, considero que forman parte de ellas, de esta élite, los hombres más ricos de México. Qué curioso, ¿no? Un país en el que más allá del 60% de la población, más de la mitad, de 120 millones de mexicanos, el 60%, poco más allá, es pobre, del cual un 20%, si no me equivoco, más de 20 millones de mexicanos no tienen acceso a la canasta básica, y eso habla mucho de la economía de un país. Pero qué curioso que en este país se concentran los hombres más ricos o uno de los más ricos del mundo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué en un país donde la pobreza predomina existen los empresarios más ricos del mundo? ¿Por qué no existen en otras áreas en donde al parecer el estado de bienestar sí está bien, donde el índice de desarrollo humano sí está bien? Háblese de países, ya si lo queremos ver de manera malinchista, bueno, todos los países del norte, Canadá y Estados Unidos, háblese de otros países de otros continentes, allá todos los anglosajones, por ejemplo, porque aquí se concentra. Bueno, los hombres más ricos, es decir, los multimillonarios que aparecen en 2010 en la lista de la revista Forbes, estoy hablando de Carlos Slim Elud, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Balleres, que bueno, recordemos Carlos Slim Elud de Grupo Carso, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Germán Larrea Mota Velasco, si mal no recuerdo de, bueno, no quiero decir es un dato falso, pero creo que es centros comerciales, Alberto Balleres de Grupo Palacio, Jerónimo Arango, Emilio Escaragallín de Televisa, Roberto Hernández Ramírez, Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Harpelú. También forman parte del grupo dominante otros empresarios y banqueros de menor rango o venidos a menos, que siguen manteniendo influencia política, como Roberto González Barrera, Lorenzo Zambrano, Lorenzo Cervetije, y otro interesante que es Claudio X González, recordemos es el que se ha interactuado tanto con Animal Político, de, bueno, menos corrupción y de Mexicanos contra la Corrupción y muchos movimientos que le encabeza, fue el mismo que encabezó con Poder de amparo de abogados, de amparos ciudadanos,
quien se fue contra el aeropuerto y otros proyectos del compañero presidente actualmente. ¿Y qué pasa? Bueno, fracasó. Hay desde luego hacia muchos otros, bueno, y por cierto, me faltan otros más, Gastón Azcárraga, Carlos Peralta, Dionisio García Medina y José Antonio Fernández. Y hay desde luego hacia abajo muchos otros, pero los principales son muy pocos. En el porfiriato, como dije, eran 300 familias en el poder económico y político. En total sostengo que son alrededor de 30 los que lo conforman en el Comité Central de la Oligarquía en México. Ya por terminar, quiero verles lo último antes de llegar a nuestro primer bloque musical, que es en las reuniones con el que nunca se trató, y esto estoy citándolo de un artículo de Proceso, es en reuniones con él nunca se trató el tema de Salinas, es decir, con Carlos Slim, aun cuando siempre ha existido la sospecha de que su fortuna se ha compartido con el expresidente. Cuando se privatizó Teléfonos de México, era un secreto a voces que esta empresa pública se había vendido a Carlos Encharlis. Incluso se ha llegado a sostener que Salinas tiene acciones anónimas o al portador en Telmex. Y también se comenta que las acciones que recién compró el periódico The New York Times son realmente de Carlos Salinas. Es por eso que yo digo que no basta hoy en día con dejar la misma reflexión de hace años, que era leer e informarse. No es solo eso, ahora es investigar y después informarse adecuadamente. ¿Por qué digo investigar y después informarse adecuadamente? Porque una cosa es informarse, yo llego a mi televisión, la prendo, mi radio o mi celular, lo que quieran, leo algo y ya me informé. Pero ¿me informé bien? ¿Me informé mal? ¿Me informé a medias? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día es tan fácil decir, mira, estoy informado, esto lo leí de Facebook. Y creemos y ahí andamos compartiendo que ya no los analistas. Cuando en verdad hay que primero investigar de diversas fuentes, locales, nacionales, internacionales sobre todo, porque recordemos que los medios de comunicación aquí no se habla igual que en otros lados, la prensa israelí, la prensa china, por ejemplo, el Daily Xin China, que es este diario de China, ellos en su de Agency, que es de Francia, o sea, otros más donde se habla de distintas maneras, no se habla todo el tiempo de la negatividad, de lo que realiza el presidente, de lo que realiza Morena, de lo que realizan otros políticos u otros funcionarios. Chayote, pues. Bueno, ahora, por eso les digo, hay que leer internacionales, investigar y después informarnos bien, siempre llegar a la verdadera conclusión. Y es más, yo les quiero compartir una experiencia. Hace mucho tiempo a mí se me había dicho que, oye, ¿ya te enteraste? Al parecer el presidente se quiere reelegir. ¿Cómo es eso posible? ¡Qué indignante! Que bueno, recordemos, estaba todo este rumor causado. Ahí está la reelección, quién sabe. ¿Se modificará la ley para que se lo haga? Quién sabe. Yo no puedo garantizar y decir que eso no se va a hacer. Recordemos que la Constitución y la democracia se trata de eso, a través de la mano de todos, poder realizar un cambio, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Así que bueno, ¿por qué digo esto? Yo después le pregunté, bueno, ¿de dónde viste eso? Porque yo te puedo asegurar que es falso. Y bueno, yo siempre digo, me remito a las pruebas, pueden checarlo. Y yo le dije eso y me remito a las pruebas. Y le pregunté, ¿dónde lo viste? Y me dijo, pues bueno, aquí en una televisora local. Yo le dije, bueno, no es que yo haga menos a las televisoras locales, no es que yo haga menos a las televisoras o a la información de medios de comunicación tradicionales aquí en México, sino que todavía existe un porcentaje de población que se ampara y que dice que eso es la verdad, porque no pueden investigar más allá porque ven la televisión y desde ahí se concentran, o escuchan la radio y desde ahí se concentran y reparten esa información. No son como otras personas que tienen un poco más acceso a la información e investigan, se aseguran que sea desmitificado, etcétera, etcétera. Y por último, el proyecto de Emilio Azcárraga va más allá de sus negocios. En Televisa se aglutina el grupo de intereses creados más importantes de México. En esa empresa se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político. Son socios y miembros del Consejo de Administración de Televisa, quienes más y quienes menos: Roberto Hernández, Claudio X González, Germán Larrea, Alberto Balleres, Enrique Krause, el más afanoso ideólogo de la derecha, y quien lo preside es Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eso es el neoliberalismo. Ya les enseñé por qué al menos aquí a la mexicana no funciona. Yo no culpo el modelo económico como tal, porque un modelo económico puede funcionar, así como puede funcionar otras cosas. Hablemos así del socialismo y del comunismo, que el socialismo son este proceso de 10 pasos de desaparecer todo lo que se llama iniciativa privada o propiedad privada como tal,
para pasar al comunismo donde existiría, al menos de manera utópica, un gran almacén donde yo llevaría 2 ladrillos a cambio de huevos, después llevaría huevos a cambio de arroz, ese arroz a cambio de pintura, y así, y la gente existiría muy bien y sería algo autofinanciable. Pero si las cosas se hacen así, con corrupción, con cosas putrefactas desde un principio, no se van a poder hacer las cosas bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las cosas se hicieran bien desde un principio? Si el Poder Judicial no estuviera infectado de corrupción, ¿qué pasaría si los políticos de verdad se concentraran en los problemas y no en la politiquería? ¿Qué pasaría si se dejara redes sociales y se comenzara a actuar? Ahí está la gran diferencia. Pero bueno, vamos ahora a nuestro primer bloque musical y seguimos conversando con todos ustedes. Vamos a nuestro primer bloque musical. Yo soy Alejandro Ceballos y esto es El Patriota. No le cambien, sigamos escuchando. Pero bueno, mientras se cortó la transmisión por un lado, sigue por supuesto que sí, después del bloque musical, y sigamos hablando de otras cosas, que es de esto mismo que les estoy diciendo. Mientras estamos hablando del neoliberalismo, yo quiero hablar de esta oligarquía. Esta oligarquía se concentra en un poder que yo siempre he dicho son dos, y es el poder del sector empresarial, ni más ni menos, que es de esos de los cuales les acabo de leer. Son dueños de las telecomunicaciones, dueños de las comunicaciones audiovisuales, dueños de la telefonía móvil, y así no se puede hacer. Usanza de la verdadera información. ¿Qué pasa aquí? Tenemos las leyes. Las leyes, ¿qué dicen? Se tienen que transmitir los spots políticos sí o sí, o existen multas, existen malas acciones, existen cosas en contra. El poder de México, los dueños de México están concentrados en el sector empresarial, están concentrados en la Coparmex, con Gustavo Díaz haciendo desde ahí usanza de una institución para poder llegar a las presidenciales. Está haciendo usanza de diversas instituciones. ¿Qué pasó con Córdoba Lorenzo, o Lorenzo Córdoba? Pues el director o el jefe del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasa? Decidió quién entraba y quién no. A fin de cuentas, a Marichuy, a la famosa indígena por parte del ZLN, se le negó entrar. Y eso que no le hace falta nada para poder entrar a ser candidata en las presidenciales. A mí me hubiera parecido épico ver a una persona, bueno, que fuese todavía más pueblo, tuviera una cercanía con un grupo que se ha olvidado aquí en México, un grupo que ha sido víctima del clasismo y víctima de la explotación laboral, los indígenas como tal. Ese poder se encuentra en el sector empresarial, se encuentra en los dueños de las telecomunicaciones, de los bancos, de los hospitales, quienes ponen y quitan a políticos incluso. Lo que dije, el tráfico de influencias. Y posteriormente se encuentra, o simultáneamente, mejor dicho, se encuentra otro poder. Es el poder del sector criminal. Así es un sector criminal. Y no hablo de los que roban, no hablo de los que secuestran, hablo también de lo que se llama criminal como tal, que es la corrupción. La corrupción, hace tiempo, y lo denunció el presidente, era delito grave. Lo quitan, deja de ser delito grave. La propia oposición es la que dice quitemos eso de la lista de los delitos graves. No, él dice no, volvámosla a poner en la lista de delitos graves. Pues por supuesto. ¿Cómo es posible entonces? Hace años también, José Daniel Borrego, y lo cito, él mismo estaba denunciando que qué pasa si al rato voy a la tienda, le meto un golpe a la puerta y voy y me robo un six de cerveza, 20 años en la cárcel, 20 años en el bote, pero no vaya yo a estar en el poder judicial, en el mundo de la politiquería, y hago algo peor, no me robo un six, sino que me robo lo equivalente a 20 veces eso, a 1 millón de veces eso, 20 millones de pesos. ¿Y qué pasa? Nada. Es que 6 meses, un amparo y me voy. Esto se encuentra en esos sectores, en la oligarquía, y yo siempre he dicho en mis redes sociales que México es el país de los oligarcas, México donde se concentran los grandes poderes. Aquí llegan las transnacionales, aquí llegan todos a hacer sus negocios y después se van. ¿Por qué? Porque no existe una intervención del Estado justa, y ahora que se están quitando las bases económicas y el neoliberalismo como tal, están surgiendo muchos quejándose, muchos al poder de abogados, exigiendo amparos contra esto, contra aquello. ¿Por qué será? No hay por qué cuestionar algo primero y decir, es que si se está quejando y está pidiendo un amparo es porque se está haciendo mal. No, primero hay que cuestionarlos. ¿Por qué se está pidiendo un amparo a una persona que nunca había pedido uno hasta ahorita? Por ejemplo, Romero de Champs, después de investigar, no se le había encontrado más que dentro de su carpeta de investigación un solo delito y no estaba relacionado con lo que tanto se le acusaba. Pero si de verdad es inocente, ¿por qué va y se consiguió un amparo? Ahí está la reflexión, y ojo que yo estoy diciendo nada.
Pero bueno, sigamos con nuestra transmisión. Seguimos con nuestra transmisión, todavía en vivo por Facebook y ahorita mismo por nuestra transmisión vía radio online, Radio UPG. Y bien, seguimos aquí al aire a través de Radio UPG. Les comparto y les recuerdo, yo soy Alejandro Ceballosi, periodista y comunicólogo que viene aquí a Radio UPG a hacer su trabajo transparente, neutral, a traerles la información y que ustedes mismos sean el ciudadano crítico, porque el Patriota promueve eso, promueve el concepto del periodismo Vox Pop, un concepto que a pesar de que está siendo promovido apenas, que no está siendo avalado por el manual del periodista o los pseudo periodistas, es un concepto que no a muchos les gustan. ¿Por qué? Porque el periodismo Vox Pop, recordemos, de latín, voz del pueblo, es un periodismo hecho a base del periodismo ciudadano más avanzado, que se evalúa con filtros y después se publica la información. Para quienes me siguen en mi blog, en internet, por ejemplo, o en mis redes sociales, notarán que yo tomo mucho en cuenta a mis seguidores cuando me llegan con una denuncia, cuando me llegan con un artículo, cuando me llegan con un tema de interés y me dicen, ¿sabes qué? Te quiero compartir esto, públicalo por mí, por favor. Y es más, di que es mío o es más anónimo. Y yo me he encargado de eso. Y claro, me encargo antes de revisarlo, que todo esté bien y posteriormente hablo de ello. Así había pasado, por ejemplo, con Rocío Montalvo, gente que se mostró feliz de que estuviera y otros que se mostraron infelices y me dijeron, bueno, es que es por eso estoy el otro, me gustaría que lo hagas de esto o me gustaría que lo hagas de aquello. Bueno, para que sigamos en contacto, al menos cuando estemos aquí, a través de nuestras redes sociales, Radio UPG en Facebook y YouTube, Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram, www.upg en internet y los teléfonos en cabina 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Bueno, ¿y ahora de qué les quiero hablar? Bueno, les quiero compartir algo muy interesante que yo sé que probablemente va a ser como, ay, por favor, no nos estés dando golpes, ¿por qué? A mí me gusta presentar la crudeza de la realidad, las cosas como son, claro, de manera bien, de manera amable, sin faltar respeto, pero ¿por qué digo esto? Porque lo siguiente que voy a presentar son cosas que yo digo, México, querido y bonito, yo creo que se reflexiona eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de México es fácil presumir las playas, la gastronomía, la flora y la fauna, etcétera. Que es cierto, México se encuentra entre los primeros 5, si no es que entre los primeros 10 lugares de la mejor gastronomía, en lo más bonito, la fauna, la flora y otras cosas más. Pero realmente son motivos de orgullo, quizás sí, pero el turismo no lo es todo, así como los ecosistemas y la comida. Existen otros factores como la seguridad, la salud, educación, entre otros, para evaluar qué tan bonito y querido, como tanto llamamos, a México es un país. Por desgracia, sí hemos sido sobresalientes en algunos aspectos como la agricultura y la ganadería, en otros no. Y aquí un análisis del cual, y yo, bueno, me remito a las pruebas, todo eso lo pueden encontrar en mis artículos en internet. Primer punto, ¿y por qué es que vamos a reflexionar que México no es tan querido y bonito, al menos desde su punto de vista de un servidor? México es el primer lugar en difusión de pornografía infantil según el Senado de la República. Del mismo modo, es el productor y distribuidor número 1 en América Latina y el segundo a nivel internacional de este tipo de material, según la SPAT del año 2019. Fíjense nada más. Segundo punto, México es el país número 1 en contaminación en toda América Latina, recuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año de 2019, siendo el estado de Nuevo León de los peores en cuanto a la calidad del aire y emisiones de gases de efecto invernadero, que era lo que yo anteriormente hablaba en otros programas, que es de que, y de hecho José Daniel Borrego también lo decía, que era, ¿a quién le importa Nuevo León si somos el estado número 1 en feminicidios, si somos el estado más contaminado, el estado con peor transporte urbano, el estado hipotecado, el primer estado o entre los primeros 3 estados en vender facturas falsas? No, nada de eso importa. Lo único que importa es lo que está pasando con otras cosas, como los influencers, por ejemplo, que de eso yo les voy a hablar al rato. Eso aquí no importa, lo que importa es hacer politiquería y lo que importa es seguir promoviendo la campaña. ¿Por qué digo esto? Porque en anteriores programas ya había dicho, por ejemplo, con Samuel García, que es que no importa todos esos puntos, lo que importa es una de sus propuestas, que es el voto obligado. Voto obligado, realmente, vale. Tercer punto, México
a nivel internacional, es el primero en impunidad. El Universal del año 2017 publicó su artículo y es que es el cuarto a nivel mundial, perdóname, y es el cuarto a nivel mundial. Fíjense nada más según, bueno, el Reforma 2018. Yo sé que no será tanto de confianza escuchar ese nombre, pero eso sí no se puede negar. Cuarto punto, México en cuanto a inseguridad y violencia está en la posición 140 de 163, estamos casi al final, fíjense, países en el índice global de la paz 2018, de acuerdo con el Economista 2019. Mientras que 7 de cada 10 mexicanos adultos se sienten inseguros en donde viven, lo que en términos porcentuales representa 76.8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el año 2018. Esos son datos recientes. No crean que esos son datos de hace años, que aunque fueran de hace años, yo creo que no habría un gran cambio porcentual. Simplemente está elevándose. Y esperemos se detenga al menos en este sexenio un poco, porque eso es a lo que se puede aspirar. México en materia de salud es el primero en obesidad infantil y el segundo en adultos a nivel mundial, de acuerdo con la UNICEF. Vámonos. Cuando finalmente nos sentíamos orgullosos de que éramos el número uno en algo, yo creo que no somos nada más en obesidad o en el sector salud, sino en otras cosas más. Y recordemos un comentario de un querido periodista, y digo querido periodista sarcásticamente, Carlos Marín, quien dijo que el sistema de salud en México es envidiable. El que es envidiable es el de Cuba. Ese sí, y me remito a las pruebas. El que es envidiable es el de otros países. En México, ¿han visto acaso las fotos de la gente tirada? ¿Acaso han visto las largas filas de espera? No es envidiable. Lo era. México, en cuanto a educación, es el peor evaluado, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, del año 2019. Y sobre el acoso escolar o bullying, ocupa el primer lugar, de acuerdo con la OCDE también. Hace mucho tiempo yo había dado una plática en otra universidad aquí en Monterrey. Había dado una plática en donde hablaba acerca del bullying y hablaba acerca de cómo mejorar el sistema educativo, si así es, así donde me ven de chavito aquí, de periodista o denunciando cosas que estoy seguro mucha gente me ha chamaqueado, de hecho y tengo que decirlo, Denise Dresser a Gibran Ramírez, quien lo chamaqueaba y que decía, ¿cuántos años tienes? Tú de seguro no viviste eso, ¿cómo puedes opinar de eso? Bueno, espérame, no me faltes el respeto por la edad. Yo a ustedes, mi querido público, les digo, no me falten el respeto por la edad. Así donde me ven, a mí me gusta leer y me gusta informarme adecuadamente. Y yo había hecho una conferencia, un discurso para un grupo estudiantil en una universidad aquí en Monterrey, en donde yo hablaba de cómo mejorar el sistema educativo, el problema del sistema educativo en México y qué es lo que nos tiene al menos al borde también en lo social, porque es que no podemos avanzar a pesar de que se está implementando la reforma educativa anteriormente, que ya se modificó, se derogó, etcétera, entre otras cosas más. ¿Por qué no estamos avanzando? Bueno, posteriormente, si así se puede, alguna vez yo les voy a traer eso, porque alguna vez también hablé aquí de cómo mejorar el sistema para controlar el flujo migratorio aquí en México. Y bueno, yo sé que no seré conocido a nivel mundial, bueno, mundial yo creo que estoy exagerando, ¿verdad? A nivel nacional, llamémoslo así, o en un par de estados al menos. De manera de internet sí, de vez en cuando en radio sí, me llegan comentarios de muchas partes, pero pues en lo sincero no soy tan conocido como otros, ¿verdad? Para que mis predicciones se escuchen, mis análisis. ¿Pero por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo yo había dicho que el gobernador actual que se tiene en Nuevo León no es alguien que debería de estar. Nadie me hizo caso en mis reseñas. ¿Y qué pasa? Estamos sufriendo las consecuencias. Había dicho lo mismo de otros candidatos más, de otros políticos más, no se escucharon mis reseñas y pasa lo que pasa. En este caso hablé de cómo arreglar el problema migratorio y si así se puede, tarde que temprano hablaré aquí en Radio PG de cómo arreglar el problema educativo. Que bueno, al parecer ya se está haciendo algo. Sigamos con los puntos y llegando casi al final. Séptimo punto, porque son 10. México, sobre los empleos y talentos, ocupó el lugar 75 de 125 según el índice de competitividad del talento global, expansión 2019. Fíjense nada más, casi el final otra vez. México, en cuanto a materia jurídica, según el índice de Estado de Derecho 2019, se encuentra en la parte baja del ranking global, es decir, en la posición 99 de 126. Estadísticas tristes.
aquí me gusta agregar puntos. Un punto de este es el 8.1, que es en América Latina ocupa el puesto 26 de 30, Animal Político 2019. 8.2, otro dato importante es que se califica del 0 al 1, donde 1 es el resultado más alto. México tiene como resultado 0.45, de acuerdo con World Justice Project 2019. Fíjense nada más, no llegamos ni a la mitad. C, 8.3. Por si fuera poco, ese resultado es por segundo año consecutivo, es decir, existe un estancamiento. Bueno, esperamos que esto se mejore. Yo siempre he dicho que no es que esté en favor del actual mandatario, ni tampoco en contra, sino que creo que soy un hombre de resultados y me gusta ver a mí las cosas. Y yo creo que el hecho de decir que fue un buen presidente o un mal presidente, eso se definiera hasta el final del sexenio, o al menos hasta que llegue la famosa revocación de mandato a mediados de su sexenio, a los 2 años y medio o 3. Yo creo que en esos son tiempos suficientes, a menos que quieran evaluar como en Estados Unidos, que en los primeros 100 días, según Ronald Reagan, era el tiempo suficiente para ver los cambios que estaba haciendo un presidente o qué tanto había afectado. La gente aquí se lo toma muy en serio y piensa que en ese tiempo ya la corrupción debió de haberse acabado. Hay gente que literalmente, así de literal, se toma en serio lo que dijo López Obrador de a partir del 1 de diciembre la corrupción se acaba. Ay, espérenme, es una manera de decir, una manera de hablar, de la retórica. No crean que literalmente va a chascar los dedos como Thanos y se va a acabar. México sobre la corrupción pasó del lugar 105 en años de 2012 al 138 de 180 países en 2019, según la organización Transparencia Internacional, por Infobae 2019. ¿Qué les puedo decir? Del 105 al 138. Del 2012 al 2019, fíjense nada más, eso habla mucho sobre lo que pasó en el anterior sexenio, en el Peñato, porque justamente en donde se dice ahora la gran oposición, ahora que está alabando las reformas estructurales que debieron de seguir, bueno, si debían de seguir y si todo iba tan bien, ¿por qué bajamos del 105 al 138? ¿Qué pasó con la guerra contra la corrupción y que todo iba bien? ¿Qué pasó? ¿No que todo iba bien? Bueno. Por último, México ocupa el lugar 35 de 80 en 2019 en cuanto a los mejores países del mundo, según el Overall Best Countries Ranking que cada año publica Estados Unidos News World Project and Report. Antes ocupaba el lugar 31 en 2018, lo que significa que tuvo un declive. Esto de acuerdo con 75 indicadores agrupados en 7 categorías, como calidad de vida, influencia económica, poder, educación, ecología, entre otros. Esta última fuente es local y es México Social 2019. Yo no digo que no haya razones para sentirnos orgullosos de nuestra patria. Al contrario, digo que nos deberíamos sentir muy orgullosos porque estamos logrando cambios. Y por primera vez, así como lo decía en el anterior programa, estoy viendo un cambio social. Un cambio donde por fin se le está poniendo el dedo a un presidente y se le está diciendo, hey, esto sí, esto no. Para bien o para mal, yo creo que para mal no estamos causando el efecto social que queremos, que es que para mal estamos pidiendo que no haga cosas como macroproyectos que podrían traer verdadera inversión al país, donde se podría controlar mejor los recursos económicos, aunque también para bien, porque por primera vez, como dije, ahora sí estamos poniendo el dedo acerca de un presidente o acerca de un funcionario y nos estamos poniendo más alertas de lo que hace y dice. Bueno, vamos a nuestro segundo bloque musical y continuamos. Yo soy Alejandro Ceballos y eso es El Patriota. No se despeguen porque continuamos. Pero bueno, siguiendo con nuestra transmisión en Facebook, porque recuerden, nos vamos de tantito de nuestra radio digital, pero seguimos aquí en vivo, a color, quiero hablarles de algo. Y fue algo que desde un principio se los quise hablar para todos aquellos que, bueno, ahorita mismo se están agobiando con la información, que dicen, ay, patriota, pero es que, híjole, bueno, ya la situación, sabes que ya ni me hables, porque entonces, a como tú le dices, nada se va a resolver y México va más para abajo. Bueno, espérenme. Tampoco podemos desconfiar en nuestra propia sombra, no todo es mal. Aliviánense con esto que tengo aquí en esta mano, ya sé, por parte de Sprite Summer Fest. ¿Cómo la ven? Y miren nada más que tenemos aquí por la Universidad Pedro de Gante, Radio UPG, quien me dio este bonito espacio aquí para poderles hablar y estamos cumpliendo ahorita mismo el 6º programa.
Ahora ven el sexto programa. Les explico un poquito qué es el Summerfest. El Summerfest va a ser en la explanada de la Arena Monterrey en julio 20 a las 15 horas. Bueno, ¿de qué trata o cómo es eso? Bueno, es como una pool party, por así decirlo. Es una gran albercada donde habrá toboganes y pistolas de agua y cuanta cosa para divertirnos. De hecho, bueno, para quienes pueden verlo, pues aquí se ve un tobogancito así todo bonito. Bueno, aquí pueden venir, es un evento gratuito, de cupo limitado, y una vez, y se lo estoy viendo aquí, una vez lleno el recinto no se permitirá el ingreso. Y miren nada más, no tengo uno, ni dos, ni tres, miren, ahí puedo despilfarrar como si fuera dinero. Vean nada más todos los que tengo y miren, no termino. Entonces, para quienes quieran ir, que digas, híjole, bueno, es hasta julio 20, pero ¿sabes qué? No tengo planes, hasta ahorita no. Y es más, de una vez tener uno, adelante, miren, aquí pasen 1, 2, 3, los que quieran. Vengan aquí a Radio UPG, les voy a decir qué campos, porque se cuenta encontrarse en Nuevo León. Radio UPG, con 3 campos en Nuevo León, ya se la saben el spot. Bueno, en Unidad Constituyentes, Avenida Constituyentes de Nuevo León, 1150, Colonia Parque Regiomontano, Monterrey, CPS 64540. Bueno, ya saben que pueden venir aquí al segundo piso, aula 9. Aquí es donde pueden venir a recogerlo, nada más digan, es más, digan, lo vi con el Patriota. Y miren, nada más aquí mi querido compañero les va a soltar, le va a decir, ¿lo viste con el Patriota? ¿Cuántos quieres, mijo? Y te los va a dar. Así que, bueno, adelante, vengan, quienes no tienen planes, quienes sí también, son bienvenidos al Summerfest para que puedan divertirse un rato. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que, híjole, bueno, se ve bueno. Y con este calorón, porque oigan, la canícula, ¿qué no les digo? Ya vino. Ay, híjole, ya me está dando calor, fíjense nomás. Y eso aquí tengo el climita. Los 40 días más calientes del año. Bueno, ahora sí que se van a acabar hasta agosto, pero bueno, vamos a ver qué tal nos da el calorcito. Híjole, nada más porque aquí no puedo decir que, ay, a ver, una fría así bien muerta, a ver qué tal, pero, oh, híjole, no, hombre. Aquí con esta albercada tenemos, híjole, miren nada más. Aquí si quieren venir con toda la banda, ¿sabes qué? Dame uno, dame dos, bueno, adelante. Aquí pueden venir, los agarran, tenemos bastantes. Yo creo que aquí tengo en mi mano más de 50, así que para quienes quieran, ¿sabes qué? Voy a invitar a toda la calle, bueno, dale. Aquí los van a tener. Digan, los vi con el Patriota, los vi con Alejandro Ceballos y me cuenten su experiencia, a ver qué tal les fue por parte de la Universidad Pedro de Gante. E invitan, papi paga, ¿cómo no? Y por supuesto, invitándolos también a que colaboren aquí al debate, a la gran información con Radio UPG, Facebook y YouTube, Radio UPG Oficial, Twitter e Instagram, en internet www.upg.mx y la Radio UPG líneas 81 86 03 3603 y 81 86 03 3602. Pero seguimos en vivo por nuestra radio digital Universidad Pedro de Gante, Radio UPG. Continuamos. Y bueno, seguimos adelante y ahora sí que como dirán los payasitos y todos esos animadores, ya nos vamos. ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, continuamos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, por último quiero dejarles con una reflexión que es hablarles acerca de, y me disculpan por ese ruido, quiero hablarles un poquito de algo que está pasando, que bueno, está pasando aquí localmente en Nuevo León, que es con una influencer, que yo creo que sabemos todos quién es, Mariana Rodríguez. Para quienes no saben quién es la actual prometida o esposa de nuestro querido recién senador Samuel García, quien a sus pocos años de haber asumido el cargo, y digo pocos años porque ninguno tiene, ya se anda chapulineando, ya anda viendo en vista para la gobernatura del año 2021 aquí en Nuevo León. Fíjense nada más, y no lo digo yo, lo dice él, que él mismo ha dicho, a mí me gustaría ser gobernador y quiero ser gobernador. Y me remito a las pruebas, ahí están en internet. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Mariano Rodríguez, si bien todos sabemos, es una influencer. Hay, como ustedes la quieran ver, bonita, bien, buena onda, sanpetrina, más no poder, güerita, flaquita, blanquita. Bueno,
Ahora resulta ser que los grandes problemas de esta mujer son que perdió sus chanclas, cuando perdió su iPhone en la marina, cuando, bueno, le han pasado tragedias en viajes, y no en viajes aquí a Laredo, vamos aquí a Gracia, Nuevo León, vamos aquí a China, Nuevo León, a Lampazos, no, que serían tragedias que a cualquiera nos pasaría de que, ay, ¿sabes qué? Pues vamos aquí a Saltillo, ¿sabes qué? Vamos aquí a Linares a ver qué tal, y ay, es que se me olvidó la cartera allá en la casa, bueno, ¿sabes qué? Pero hablar de problemas emocionales que son causados por haber perdido sus chanclas, por haber perdido el celular. Bueno, no sé qué estoy hablando, la se los voy a explicar un poco más detallado. Esta semana salió un video que de hecho fue publicado ya por influencers y bloggers Monterrey en Twitter y otras páginas más, y sobre todo ya está siendo visto en periódicos como ABC, por ejemplo, la denuncia de que Mariana Rodríguez comenzó hablando en un video al parecer motivacional en donde dice: todo sale, todos los problemas salen, todo tiene solución. Y saben que les quiero agradecer a todos ustedes, los que han estado en mis obstáculos de vida, porque por ejemplo cuando perdí mis chanclas, cuando perdí mi iPhone en la marina, o sea, muchas gracias, de verdad, todos podemos salir adelante. Espérame, ¿estás hablando que tus problemas de vida son productos de verdad? Híjole, qué padre sería para mí perder un reloj, perder mi bolsa Cartier, mis playeras Christian Dior. Oye, qué padre sería eso. Es aquí donde yo tanto critico la labor de los influencers. Yo sé que allá afuera hay influencers no tan conocidos y otros conocidos también, que apoyan la verdadera causa social, que dan el verdadero mensaje de la sororidad, del apoyo a las comunidades, a las minorías, del apoyo a cualquier causa social, ambientalista sobre todo, animalista sobre todo. Y ahora, fíjense nada más, y ahora la están sentenciando en redes sociales por su mensaje motivacional de que todos podemos superar obstáculos. Yo digo aquí públicamente, dime de verdad, María Rodríguez, un obstáculo que no tenga que ver con la frivolidad del fast fashion. Y estoy hablando de eso, de ti, de una persona que promovió la sororidad, que es este apoyo mutuo entre una mujer hacia otra mujer, y ahora resulta que es la primera que ataca el crecimiento de mujeres pymes que están sacando sus líneas de maquillaje como ella. Ahora resulta ser que fue la primera en la que dijo: ya no quiero hacer mercancía, y ahora vuelve otra vez y comprometida. Bueno, ¿qué pasó ahí? La misma que nos habla de los obstáculos y que para ella son productos y son frivolidad. La primera que dice: cuidemos el medio ambiente, y alaba el fast fashion. ¿Qué es el fast fashion? Son todas estas tiendas famosas que ya sabemos cuáles son, que es tela barata, cosas baratas, bueno, no baratas, o mejor dicho, que son sobrevendidas, ¿no? Como un Colchagate, ¿no? Yo voy y me compro mi playerita de 100 pesos, que en verdad, no cuesta ni 20 pesos. Eso es fast fashion, que es ropa que luego no sirve, ropa que se tira y se fabrica y se daña el medio ambiente. ¿De verdad estamos confiando en este tipo de influencers, en ese tipo de influencias, ya vemos en español, para dejarles en mano mensajes sociales? Hay gente que los ve, gente que aprende de ustedes. Seamos más conscientes. Yo no estoy diciendo que su fama es mala o que su fama no se la ganaron a base del esfuerzo. Al contrario, cada quien hoy en día es famoso y todos tenemos nuestros 5 minutos de fama. Recordemos a la famosa Mars Aguirre cuando dijo: el sistema retrógrado educativo, y bueno, grosería y media también, no puedo decirlas aquí, pero tuvo sus 5 minutos de fama, y así los tuvo, y los tuvo durante tiempo, cada vez que salía, cuando se metió algo por la nariz. Y bueno, hay gente que los ve y gente que no alcanza a razonar las dimensiones de su mensaje y van tras ustedes y van a imitarlos. Seamos de verdad conscientes de lo que hacemos, seamos de verdad conscientes del mensaje que transmitimos. Esa es la reflexión final de las que yo la hablaba al principio, que es que, ¿cómo es posible que dejemos en manos de unos cuantos la reflexión, cuando todos nosotros mismos que les dimos la fama deberíamos ser los mismos que se las quitamos, o les deberíamos de decir: hagamos algo con nuestras vidas, ya no promovamos el fast fashion, promovamos la sororidad de verdad, el apoyo de verdad, por favor. O sea, bueno. Pero bueno, el día de hoy, recapitulando, hemos visto temas como, por ejemplo, empezando por las noticias, que hablamos de, bueno, la Policía Federal, el abogado Juan Collado y la entrega de Javier Duarte, las declaraciones. Hablamos también del neoliberalismo, del sector empresarial, del sector de la politiquería, de las consecuencias que hubo, por qué pasó así. Y después hablamos en el segundo bloque de otra reflexión más: México bonito y querido.
que fueron 10 puntos con datos actualizados, hablando acerca de, híjole, bueno, en lo putrefacto que estamos en algunas cosas, en la seguridad y violencia, en la impunidad, en la obesidad infantil, en la educación, sobre talentos y empleos, corrupción, crecimiento económico, entre otras cosas más. Y bueno, pero bueno, no todo es horror aquí, no tenemos por qué llorar. Les quiero recordar también, para quienes no estuvieron y están apenas apareciendo, bueno, recordarles que también, por supuesto, existe agua, existe calorcito, y qué bien, que mejor no mojarse. Miren, nada más aquí tengo, no uno, ni dos, ni tres, tengo 3 boletitos que tiene aquí en esta mano, en mis manos, que pueden ser de ustedes. Nada más digan que aquí lo vieron con El Patriota, y por supuesto pueden venir aquí a cabina, a Radio UPG, aquí en la Universidad Pedro de Gante, Campus Constituyentes, en la Avenida Constituyentes de Nuevo León, Colonia Parque Regiomontano. Y es más, no solo esos 3, ¿por qué no? Miren, es más, otros 2, otros 5, 6, los que quieran. Miren nada más toda la cantidad que tengo aquí. Miren nada más, gordito, así como un librito. Es el Summerfest de Sprite, nada más y nada menos, para que vengan aquí. ¿Qué es el Summerfest? Bueno, yo creo que el propio nombre lo dice, que es, bueno, si pueden ver aquí, y para quienes no, hay toboganes, agua, pistolas de agua. Va a ser toda una celebración, así como una pool party, toda una albercada masiva, ¿verdad? Donde pueden venir, y claro, es un evento gratuito. Aquí pueden venir al segundo piso en el aula 9. Agarra todos los que quieran. ¿Sabes qué? Quiero para toda mi colonia, para toda mi calle, para toda mi banda, que es de 2 personas nada más. Adelante, aquí nada más digan que lo ven con El Patriota, y aquí pueden venir por todos los que quieran. Pero bueno, más allá de eso, quiero invitarlos a que vengan aquí, aula 9, piso 2, Campos Constituyentes, en la Colonia Parque Regiomontano, 1150 es el número. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por habernos sintonizado a través de, bueno, nuestra página www.pg.mx. Muchísimas gracias. También, bueno, aquí están las líneas 81 86 03 36 03, 81 86 03 36 02. Que nos sigan por nuestras redes sociales, les quiero agradecer muchísimo. Radio UPG, Facebook, Radio UPG YouTube, Radio UPG Oficial en Twitter y también en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos visto también, para quienes están en vivo en Facebook. Yo soy Alejandro Ceballos y esto fue El Patriota. Y seguimos hasta el próximo miércoles. No le cambien, que Radio UPG sigue. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.